Muy, muy bien, muy buenas tardes. Quiero saludarlas y saludarlos muy afectuosamente, darles la bienvenida a esta jornada de cierre de clausura de las jornadas de reflexión universitaria. El propósito es conocer los resultados integrales a partir de la metodología que permitió levantar la opinión de nuestra comunidad. Y vamos a tener, ¿verdad?, una coordinación general y además a los representantes de cada una de las comisiones que van a dar a conocer los resultados. Todos participamos en alguna mesa, por lo tanto todos conocemos alguna parte de, de los resultados de esta reflexión y ahora vamos a conocer, ¿verdad?, los resultados generales y esperemos, ¿verdad?, que estos resultados nos permitan enriquecer nuestro debate interno como institución, por un lado, y por otro, seguir aportando a la discusión regional y nacional en el marco del conflicto social que nuestro país está viviendo. Y para ese propósito hemos hecho este proceso de reflexión interna, pero también hemos generado un conjunto de iniciativas de debate con participación de académicos, estudiantes y funcionarios en distintas instancias de la universidad. Hemos tenido foros y jornadas que creo que han sido realmente interesantes. Hemos iniciado ahora, además, el día sábado, un curso abierto a la comunidad con una participación extraordinaria, alrededor de 500 personas inscritas en torno a democracia y nueva constitución. Hoy día hemos lanzado una encuesta de opinión sobre el debate constituyente, que los resultados están disponibles para que lo revisen en seruh.cl, en el que se muestra además cuál es la opinión, la fotografía en este momento, de nuestra comunidad regional. Es una encuesta a nivel regional que esperemos también sea de utilidad y contribuya a esta reflexión tan necesaria. Creemos que desde nuestra universidad podemos abrir espacios, acompañar procesos, acompañarnos también con la comunidad en estas instancias de reflexión que nuestra institución está impulsando. Por lo tanto, les agradecemos su presencia y obviamente estamos muy atentos para conocer los resultados de nuestras jornadas de reflexión universitaria. Muchas gracias. Tal como señala el rector, estamos dando un paso final, por decirlo de alguna manera, un proceso al cual fueron todos ustedes invitados, invitadas, a reflexionar en torno a nuestra casa de estudio, pero también a la sociedad y el entorno, que hoy día sabemos que está en una situación que algunos llaman profunda crisis. Yo siento que también desde la crisis también una posibilidad, ¿no es cierto?, de refundar algunas creencias y tratar de construir ese, aunque pareciera una frase como de lugar común, ese Chile que todos queremos. Y como ustedes seguramente tienen conciencia de ello, han estado en diferentes conversaciones, ¿no es cierto?, que han sido convocados, han trabajado en distintas mesas. Estas mesas ya lograron construir una propuesta, un insumo, el cual se pretende hoy día conocer, pero también poder recibir comentarios, sugerencias de parte de ustedes. Las mesas, un poco para recordarnos, vinculación y sociedad, esa va a ser la primera mesa que va a presentar, luego viene formación para la transformación, comunicación, ciencia y territorio, comunidad universitaria. Cada mesa tiene un representante, nombró un representante, y la ruta de hoy día es aproximadamente 15 minutos por mesa. Luego de esos 15 minutos se abre a la invitación de preguntas y o comentarios. Entonces así vamos mesa por mesa, escuchando y luego haciendo las preguntas y los comentarios que consideremos necesarios. Así que invito a Marcelo Godoy, que tiene a su cargo la presentación del trabajo de la mesa Vinculación y Sociedad. Muchas gracias, Bárbara. Buenas tardes a todos y a todas. Me toca, aparte de moderador, me va a tocar hoy día representar la mesa. Nuestra colega que iba a estar hoy día presente no ha podido por turno laboral, así es que bueno, voy a cumplir la doble misión de ser moderador
y de ser también quien presente los resultados de esta mesa de trabajo. En primer lugar, quisiera comunicarles a toda la audiencia que esta ha sido una jornada de reflexión que al menos en nuestra mesa ha tenido una importante participación de público, digamos, de colegas que han planteado sus puntos de vista de los 3 estamentos, y en ese sentido creo que la discusión ha sido bastante enriquecedora. Nos hemos nutrido de una experiencia que yo creo que también era una necesidad muy sentida en la comunidad universitaria. Así que desde el punto de vista del moderador, quisiera manifestar también el agradecimiento a cada uno de los colegas que participaron en estas jornadas de reflexión y de debate. Y bueno, tengo que contarles los resultados que derivaron de estas mesas de trabajo, todos muy interesantes, y probablemente hay un punto común que es esta necesidad de escuchar, ¿no? Creo que ese es uno de los principales conceptos que quedaron bien definidos dentro de estas discusiones, no solamente la necesidad de escucharnos nosotros como comunidad, ¿no es cierto?, sino que tener esta voluntad de salir al medio a escuchar lo que ocurre en el entorno. A veces nosotros vamos mucho más como interventores, con un enfoque académico, teórico, y lo que por lo menos los estudiantes planteaban mucho era la necesidad de ir con una disposición a escuchar más que a llevar recetas, ¿no? Entonces creo que es un punto de partida súper interesante, porque en el fondo nos está situando en una posición más de diálogo, en un sentido mucho más, más que un enfoque direccional. Sobre lo que se plantearon, la sistematización nos arrojó un par de resultados que fueron articulados en 4 ejes. Uno de los ejes que se discutió ampliamente fue esta necesidad de revisar los mecanismos y contenidos de planificación del área de vinculación con el medio y fortalecer este trabajo más planificado y focalizado, ¿no? Entre los temas planteados se propuso a nivel de esta asamblea diseñar protocolos triestamentales, es decir, recomendaciones, manuales, orientadores que permitan normalizar procesos, es decir, instrumentos y metodologías para trabajar en los territorios y las comunidades. Fue muy sentido el hecho de que la vinculación es un trabajo o una misión del quehacer universitario. Sin embargo, hay un desconocimiento de los mecanismos para hacerlo, ¿ya? No todos los estamentos de la universidad ni todos los funcionarios tienen las herramientas para poder llevar a cabo exitosamente estas tareas. Se discutió también la necesidad de proponer metodologías de trabajo pertinentes a la diversidad social y cultural presente en el territorio, tanto urbano como rural, según disposición y voluntad. Es decir, también salir un poco de este concepto de que solamente nosotros trabajamos en un contexto urbano. Se habló mucho esto de salir de la Isla Teja, es más, se habló salir de la Teja, salir al territorio, digamos, a las regiones donde la universidad tiene presencia. En ese sentido, muy interesante el hecho de que haya también una conciencia de parte de la comunidad universitaria a que nosotros estamos presentes en un territorio bastante amplio. Entonces, obviamente estas metodologías, considerando que también hay diversidad cultural, hay pueblos originarios, obviamente nos obliga a tener diseños de metodologías que sean pertinentes, que permitan en el fondo resolver estas necesidades que tienen las comunidades en los territorios. Se planteó también focalizar el trabajo de vinculación en territorios y problemáticas priorizadas en la mesa social, tanto en el ámbito urbano como rural, en contextos públicos y privados. Se planteó mucho esta necesidad de tener una mesa social, una mesa donde podamos interactuar con los estamentos de la sociedad en general, ¿no? Esto incluye la diversidad de actores sociales. Y se planteó también este enfoque también de situarnos en un diálogo sincero y mucho más claro y mucho más concreto solamente con el ámbito público, donde efectivamente tenemos un diálogo permanente por el instrumental que dispone el aparato público, sino también la actuación con privados, entendiendo también por ello, ¿no es cierto?, a numerosos tipos de privados, incluidas las organizaciones comunitarias. Incluir en el plan estratégico de la universidad definiciones, funciones, roles e incentivos en la vinculación. Otro tema muy importante es el hecho de que se discutió muy críticamente el rol que cumple la vinculación en desmedro de la investigación. Es decir, se dice que hay una estructura muy armada para poder generar incentivos a la investigación, en cambio, en el campo de la vinculación eso está por desarrollarse. Es decir, hay mucha energía, mucho recurso puesto en el fondo en lo que se refiere a los incentivos por la investigación, pero que los académicos y los estudiantes no ven compensado, digamos, el esfuerzo que hacen en vinculación. Entonces, hay que trabajar también en esa línea.
generar la mesa social de trabajo que priorice las demandas y temáticas con organizaciones sociales, ya lo había dicho, y la apertura de espacios y predios de la universidad en contextos de economía circular, generando una oferta formativa y de acceso al arte, la ciencia, la cultura y la recreación. Entonces está por allí el profesor Donoso, hizo un comentario súper interesante sobre los predios. La universidad tiene una enorme presencia territorial con sus predios, ¿no? Hay una serie de lugares que son ocupados para la formación, sin embargo, esos espacios están cerrados a las comunidades, en el sentido de que estamos perdiendo una oportunidad de hacer acciones allí, ¿no? Si podemos hacer actividades de extensión, de vinculación, inclusive de investigación con las comunidades en esa numerosa disponibilidad de predios. Entonces ahí hay un proyecto por delante que puede ser muy interesante, y cuando hablamos de los predios de la universidad, hablamos de la presencia de la universidad en las 3 regiones en las que estamos. Un segundo eje tiene que ver con asumir un rol activo en los contextos de crisis sociales, políticos y ambientales, como mediación o facilitación de espacios de encuentro y comunicación entre la ciudadanía y actores sociales de diversos sectores, propiciando el debate, el intercambio de conocimientos y experiencias y facilitar la infraestructura. Me olvidé comentarles que al costado aparece una C, una M y una L que refiere a que son acciones que deberíamos hacer en el corto, mediano y largo plazo, ¿ya? Entonces al lado ustedes van a ver, cuando yo les propongo algunos de estos conjuntos de acciones, al lado sale la definición que hizo la Asamblea respecto a la urgencia de estos temas. Dice, disponer de manera permanente espacios e infraestructura de la universidad para actividades afines a contribuir los valores institucionales. En realidad creo que hay un problema de redacción, pero en realidad lo que quiere decir es que la universidad debe disponer de espacios para poder cobijar las demandas que están ocurriendo en el contexto país. Y eso creo que se ha hecho, y esperamos que también se siga haciendo en el futuro bien cercano, ¿no? Fortalecer y ampliar programas de actividades de conversación y reflexión permanentes que propicien el autocuidado y generen mecanismos de apoyo mutuo, de adaptación y de resiliencia, tanto para la comunidad universitaria como para la comunidad en general. Se habló mucho de nuevas formas de tratarnos, cuando también, además que tiene también mucho que ver con lo que nosotros estamos construyendo como país, ¿no? Es decir, una nueva normalidad también se está exigiendo dentro de la institución, donde es importante el autocuidado en términos de las emociones, en términos del trato a la salud, digamos. Entonces, se consideró muy pertinente que se pudiera incluir también esa dimensión en los 3 estamentos, digamos. El apoyo jurídico desde la universidad para otorgar protección en caso necesario, junto con instancias de contención. Bueno, esto también nosotros lo hemos visto, fue una de las primeras demandas que surgió en la primera sesión de trabajo. La universidad tuvo una rápida respuesta en el sentido de apoyar a los estudiantes que estaban siendo víctimas de algunos casos de abuso policial, y en ese sentido se propone, digamos, que la universidad también tenga un sentido de contención más amplio, ¿no? No solamente con la contingencia política, sino que se habló, por ejemplo, de los estudiantes que vienen de otras ciudades y muchas veces se encuentran con problemas de contención emocional porque ha cambiado mucho su situación personal. En algunos casos gente que se viene del norte con un clima mucho más cálido, una ciudad con mucha lluvia, entonces también se discutieron esas necesidades de contención de las emociones, ¿no? Después se planteó favorecer la visibilidad de los conflictos en los medios de comunicación digital de la universidad. Aquí hay varios temas, pero todo tiene que ver con comunicación. Se propone incluir el debate público a través del trabajo triestamental y con organizaciones sociales, una articulación de las diversas plataformas. Bueno, hay una queja en el sentido, una queja y una oportunidad, en el sentido de que la universidad es un motor en la ciudad, es un motor que tiene una voz propia, y en ese sentido la gente de la Asamblea manifestaba que estábamos desaprovechando la estructura que tiene la universidad en términos de comunicaciones. También se señalaba que era muy importante modernizar los canales de comunicación. Se habló mucho sobre la página web que hay que en el fondo mejorar sus condiciones, y también aprovechar de mejor manera la generación de contenidos que produce la universidad. En las facultades hay presencia, hay desarrollo de contenido, hay una escuela, hay un instituto de comunicación social que están haciendo también acciones bastante específicas sobre comunicación, y en ese sentido se plantea la necesidad de generar una mayor y mejor articulación de los estamentos comunicacionales de la universidad. También se planteó el apoyo permanente a solicitudes de atención de demandas por parte de la comunidad, es decir, es importante que tengamos un enfoque más situado, un enfoque local, un enfoque mucho más proactivo, mucho más dialógico o bidireccional, presencial y no presencial, porque muchas veces nosotros creemos que todo se resuelve estando allí, y en realidad lo que se propone es que también se generen herramientas digitales que permitan vincularnos de mejor manera con la comunidad. La otra propuesta
que fue planteada es asegurar una cultura participativa y democrática al interior de la comunidad universitaria, tendiente a superar las diversas brechas de inequidad. Un diagnóstico generalizado dentro de la Asamblea era el hecho de que si queremos un mejor país, el país lo construimos dentro de la universidad. Entonces, se plantea que era súper importante tener acciones concretas al interior de nuestra institución para que podamos eso después reflejarlo en los contextos sociales. Se habla de crear e implementar mecanismos de participación triestamental en la universidad, asumiendo que es un desafío de horizontalidad y que contribuirá a desarrollar relaciones más recíprocas. Se planteó también contar con instancias de participación interna que permitan disponer capacidades de y en la universidad frente a contextos sociales, atendiendo de forma permanente las contingencias de modo oportuno. Es decir, que este trabajo de escucharnos dentro de la universidad sea un ejercicio permanente y que no esté supeditado a la casuística, ¿no? No es que esto ocurra de vez en cuando y frente a esas situaciones tengamos que reaccionar. Lo que se propone es que más bien tengamos una lógica de diálogo permanente entre los estamentos. Se plantea también enriquecer procesos de vinculación mediante la revisión y sistematización de la documentación pertinente para fortalecer la reflexión y las propuestas. Es decir, se hace una invitación también a la universidad para que en el fondo con todo el conocimiento que ha generado a lo largo de su historia dispongamos de herramientas para poder enfrentar las situaciones que se dan en el contexto, ¿no? Entonces, aprovechar también esa oportunidad de generación de conocimiento que se ha hecho y se sigue haciendo y se seguirá haciendo. Entonces, es una oportunidad a aprovechar. También se plantea la necesidad de propiciar condiciones que aseguren la participación de la comunidad universitaria, estableciendo y garantizando los mecanismos de manera informada y responsable. Bueno, de la misma manera se exige en el fondo transparencia y disponibilidad de información para que la comunidad toda, digamos, pueda tomar las decisiones con la información a la vista. Y el último conjunto de ideas hace referencia a fortalecer y generar espacios formativos transversales e interdisciplinarios que propicien la responsabilidad social y el desarrollo sostenible dirigido a estudiantes, docentes y comunidad en general. Este es un conjunto de propuestas que están centradas en el ámbito de la formación, es decir, así como se planteaba que no hay un incentivo ni un reconocimiento a la actividad de vinculación en los estamentos de la universidad, también es importante que se manejen herramientas formativas, manejos de marcos teóricos, metodológicos, en todos los estamentos para encarar estos desafíos que impone la sociedad. Entonces se planteó en la Asamblea la necesidad de tener formación en derechos humanos, formación en vinculación con el medio y responsabilidad social, que ojalá pudiera ser, que sean cátedras facultativas o que tengan esta capacidad de converger a distintos campos disciplinarios. Formación en educación política y ciudadana en los estamentos de la formación regular, así como en la formación de extensión, ¿no? Formación para acercamiento y trabajo con comunidades, un poco lo que se plantea en la primera diapositiva, y formación en sostenibilidad ambiental y crisis climática. También se discutió bastante ese tema dentro de la Asamblea. Para muchos de los colegas no hay desarrollo posible si no hay ecosistemas, entonces realmente es una situación bastante crítica sobre la que la universidad también debe plantearse en un sentido de formación más bien transversal. Eso es lo que les puedo comentar de la mesa de vinculación y sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, si repasamos un poco las ideas o propuestas claves con que trabajó la Mesa de Vinculación y Sociedad, tiene que ver con revisión de mecanismos y contenidos de la planificación del área de vinculación con el medio y fortalecer el trabajo planificado y focalizado, asumir un rol activo en contextos de crisis social, políticos y ambientales, como mediador o facilitador de espacios de encuentro y comunicación entre la ciudadanía y otros actores sociales de diferentes sectores, propiciando el debate, el intercambio de conocimiento y experiencia y facilitando infraestructura. Tercer tema, asegurar una cultura participativa y democrática al interior de la comunidad universitaria, tendiente a superar las diversas brechas de inequidad. Y el cuarto elemento, área de trabajo, idea o línea de fuerza, fortalecer y generar espacios formativos transversales e interdisciplinarios que propicien la responsabilidad social y el desarrollo sostenible, dirigidos a estudiantes, docentes y comunidad en general. Abrimos entonces la posibilidad de realizar preguntas, comentarios, sugerencias con respecto a lo que la Mesa de Vinculación y Sociedad nos está proponiendo. Sí, el tema que yo era bastante desenchufado, así que me pongo una disculpa por si acaso me equivoco un poco.
se hablaba de la regionalidad y he podido encontrar cosas que no son un descubrimiento, pero que bueno tal vez mencionarlas. Por ejemplo, está el tema de lo que dice universidad y su origen. Nos decían en una clase que se trató de crear esta universidad para que el joven valdiviano no fuera a estudiar a partes lejanas, haciendo incurrir a sus padres en gastos. A mí me pareció una idea buena pero débil. La universidad surge acá también por las condiciones naturalmente económicas, que tendrán en sus primeras carreras formativas, veterinaria, forestal y agronomía. Entonces, ahí hay indicios de que tenemos algunos pequeños aspectos que potenciar. La otra cosa, me interesa conversar esto respecto al patrimonio físico. Hay situaciones tristes. ¿Qué pasó con el campanil? El campanil pretendía ser como una marca de vinculación muy fuerte, muy sentida, que nos diera como una originalidad. Se perdió el campanil y parece que no se conversó nunca más de eso. La otra cosa vendría a ser la investigación de aquellos aspectos vitales de las sectorizaciones de Valdivia. Por ejemplo, esas historias que de alguna manera ha plasmado la novelística en una ciudad como Valparaíso. Hay un libro que se llama Valparaíso, Puerto Nostalgia, que recoge la continuidad y la manifestación de la vida del protagonismo de sus habitantes. Aquí era emblemático, yo conversaba con los profesores de construcción naval, ese entusiasmo, esa vitalidad, esa rivalidad que había entre los trabajadores que laboraban en la costanera. Eso puede ser recogido por nuestros estudiantes de castellano, nuestros estudiantes de temas como eso. Personajes propios de Valdivia, el famoso Gato Reimer, que concurre a Alemania el año 36, y la delegación chilena tuvo que pasar desfilando con el brazo levantado. Entonces, hay una serie de cosas como esas que la gente reclama. ¿Qué pasó con la torre de la compañía de bomberos? Son como emblemas que están en la memoria nuestra. El barrio Bueras con Picarte, que era como una especie de espacio diferente en el cual se juntaba la gente. Ahí estaba el cine Alcázar, estaba la estación y las poblaciones cercanas, y se creó como un sector muy, muy movido. Y recuerdan los lugareños que el año, no recuerdo qué tiempo, llegó un cantante y una escuela le tocó recibirlo. Y no hubo más medios que recibirlo en pleno día, que una vez la prendía. Estaban todos haciendo una fila de honor, los alumnos que una vez lo prendían en pleno día. Entonces, yo pienso que esas cosas que nos han dado ese sabor, que en España llaman el encanto de la tierra, que nos hace protagonistas de alguna manera, y recogerlos. Habría otras cosas, por ejemplo, que tienen relación con el asunto del estudio. Hay gente que es naturalmente autodidacta, hay gente que le gusta estudiar, pero nos encontramos con que hay un programa, como hecho por un vidente, que nos impone que tiene que ser así nomás. Entonces, esa parte también de que el alumno sea protagonista de lo que ha sido su forma de sentir, de imaginar, de fantasear con la vida, y no irnos solamente al puro plano intelectual o al plano impositivo. Habría otras cosas que ir añadiendo acá, que ya me olvidé de haberlo señalado, lamentablemente, que es el asunto de que la universidad está marcando un espacio de sostén económico-social a muchísimas familias de Valdivia, quienes manifiestan su agrado porque es como una entidad protectora, o el enraizamiento que tiene la universidad en la misma conciencia de los valdivianos. Cuando uno va, por ejemplo, a algún lugar, ¿usted trabaja dónde? En la universidad. Trabaja en la universidad. Si quiere le damos más crédito, si quiere alguna cosita especial, le podemos dar alguna ayuda, le podemos darle una rebaja. O sea, evaluar la valoración que se ha ganado la universidad. Pienso que todas esas cosas, de algún modo, si bien no son tan teóricas, no son tan duras en lo conceptual, en lo que respecta a mi hacer aquí, en mi sentir, nos marca como una característica que puede llenarse con algunos contenidos interesantes. Esa sería mi intervención. Bien, ok, muchas gracias. ¿Alguien más?
preguntas, comentarios. Quiero ofrecerle la palabra a los que participaron en la mesa de vinculación y sociedad, si quieren agregar algo que no se haya planteado en la Que presentación. quede pendiente. ¿No? Ok. Entonces, Marcelo, muchas gracias por el aporte de la mesa de vinculación y sociedad. ¿Le damos un aplauso a Marcelo? Ok, continuamos entonces. Ahora le corresponde a la mesa Formación para la Transformación y nos acompaña Pablo Contreras. Mientras Pablo se instala, la mesa de comunicación, ok, para que se preparen, como dicen en Adporta. Ciencia y territorio, ok. Y acá la otra, ya, Víctor. Ok, Pablo. Entonces, la misma dinámica, 15 minutos de presentación y luego preguntas, comentarios, sugerencias, lo que sientan necesario. Gracias. Yo les voy a hacer comentarios respecto del trabajo que se hizo en estas, fundamentalmente, 2 sesiones donde estuvimos trabajando alrededor de 25, 20 personas en pos de preguntarnos cómo desde la formación de los estudiantes de la Universidad Austral podíamos aportar a la discusión que se estaba dando, o que se venía dando en ese minuto en el contexto local, regional y nacional. Fundamentalmente hay 4 áreas en las que se relevó con mediana claridad el trabajo que se tiene que desarrollar, o a juicio de las 20 personas que lo discutimos, se tiene que desarrollar en torno a la formación universitaria, y yo voy a comentarles, como les digo, ustedes pueden ir leyendo ahí, se lee bien, ¿no? Sí, sí. Yo les voy a comentar, para ser súper sintético, evidentemente, porque aquí hay muchísimo más trabajo de lo que las láminas presentan. Lo primero es tratar de complejizar el currículum, recoger una reflexión que incluso al interior de la universidad se venía dando en el último tiempo, pero recoger, en cierto modo, una mirada un poco más compleja, un poco más inclusiva respecto de la formación de nuestras y nuestros estudiantes. Evidentemente, en un momento de la discusión planteó sobre las temporalidades que había que señalar. Todo era más o menos rápido y urgente, pero también había conciencia que no era tan simple de realizar, por eso que ahí lo planteamos como de mediano plazo. En este sentido, una de las primeras cuestiones que surgen tiene que ver con que esta complejidad que se tiene que recuperar en el currículum también tiene que vincular a esto mismo, a los programas de algún modo con la sociedad. Pensar en el currículum no solo como un espacio que sea para formar, sino también que sea para vincular. O, dicho de otro modo, vincularnos con la sociedad también a través del currículum, a través de espacios de formación que para los estudiantes sean reconocidos y, por otro lado, espacios de formación que para la sociedad tengan sentido. Abrir la universidad, en cierto modo, por ahí aparecieron conceptos como la universidad abierta, por ejemplo, tratando de recoger experiencia incluso de otras casas de estudio que fueron ampliamente debatidos, pero en el fondo tiene que ver con una mirada del currículum mucho más allá de la formación que el estudiante viene a buscar a la educación superior. Como les digo, tiene que ver con vincularnos con la comunidad también a través del currículum. Espacios por vidas junto con la Universidad Abierta, por ejemplo, como los propedéuticos, que nuestra vinculación sea no solo con los estudiantes, de alguna manera
que sean target nuestros, sino también con los estudiantes más allá de la formación universitaria, secundario en específico. Que el propedéutico sirva para estar en concomitancia con un espacio que a lo mejor esos mismos estudiantes llegarán a la universidad, pero probablemente no. Y en ese sentido también rescatar, o potenciar más bien, más que rescatar, potenciar espacios que incidentemente se están dando en la universidad, pero no de manera sistemática como los voluntariados. Se recoge la idea, se discute la idea, particularmente en la primera sesión en que nos reunimos, de que los voluntariados son un espacio muy interesante para cumplir estos dos metas que nos planteamos al complejizar el currículum, que es vincularnos y también ofrecer formación más allá de los propios estudiantes. Yo no leo bien aquí. A lo mejor sí te das vuelta. No, sí, el problema de los ojos, digamos. Bueno, fundamentalmente esa es la gran primera idea, que tiene que ver con, como les digo, con tener una mirada o ya más bien empezar a cuajar una reflexión que incluso en la misma universidad se viene dando en torno a que el currículum tiene que ser algo más. Tiene que ser algo que dé cuenta de una mirada que no restrinja ni los intereses de los estudiantes y de las estudiantes, sino que además permita conectar a la ciudad o al territorio más bien con nuestra casa de estudios. La segunda idea, que es una idea que tributa más bien a la primera o está súper vinculada, tiene que ver con hacer el diagnóstico en que los profesores universitarios no nos formamos en su gran mayoría para la pedagogía. Y esto presiona harto a los procesos y más bien la discusión se centró en que necesitamos espacios de reflexión, necesitamos espacios de formación los docentes universitarios que nos permitan entender de otro modo la formación universitaria. Simplemente, como aparece ahí, formarnos nosotros mismos y nosotras mismas en un diálogo que en conjunto con los estudiantes nos permita enriquecer esta mirada del currículum. Lo planteo en segundo lugar, pero siempre en la conversación, como les digo, en la primera sesión y también surgió en la segunda, estas ideas, la primera y la segunda, estuvieron fuertemente vinculadas y además con un sentido de urgencia, podríamos decirlo. Y además, intentando dar un salto cualitativo en términos de la manera en que hacemos la docencia. Esa reflexión tiene que dar pie a, como aparece en la lámina, la innovación. Aunque el concepto de innovación se plantea y nosotros lo planteamos en la lámina sin necesidad de reflexionar demasiado, porque es un concepto que también está un poco manoseado, pero la idea es refrescar, mirar respecto de cómo la comunicación educativa se ejecuta dentro del aula. Y por otro, atender también a que la cultura docente o las culturas docentes, que hay varias en la Universidad Austral, de alguna manera se vean permeadas y los nuevos docentes permeen también a estas culturas docentes, de tal modo que cuando un profesor o una profesora llega a la universidad tenga un espacio temporal para formarse y para permearse, como les digo, de una manera o de las maneras en que se despliega el currículum, en que se hace la formación en la Universidad Austral. El tercer eje de algún modo de la conversación tuvo que ver con que la universidad efectivamente se abra a otras maneras de, podríamos decirlo, recibir a los estudiantes, de entender a los estudiantes. Y nosotros lo enunciamos en la lámina como diversificar los sistemas de acceso y de permanencia, pero si tuviésemos que comentarlo más largamente, tiene que ver con incluir fundamentalmente distintos aprendizajes, distintos sistemas de conocimiento, distintas culturas, y que